Vamos a ir a 2 de Pedro 1. Yo quiero que notemos esto importante que el Señor nos va a hablar. Nos dicen eso. A ese conocimiento que Dios nos está dando, a ese conocimiento que el creyente maduro aspira y cada día está creciendo, hay algo que es importante añadir. Y aquí viene la palabra clave. Añadir algo al conocimiento que yo estoy adquiriendo. Algunos tendrán muchos años caminando con el Señor. Algunos tendrán décadas caminando con el Señor. Algunos tendrán un par de años quizás, otros meses. Pero ese conocimiento que yo haya obtenido en los años que han pasado, en los meses que han transcurrido, yo tengo que ser diligente conforme esta explicación y esta rogativa que nos hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el líder principal en la iglesia del primer siglo. Y esta es su última carta, es decir, después de esta carta pasa poco tiempo hasta que Pedro es asesinado. Específicamente, él murió a manos de Nerón, el emperador romano. Entonces, las últimas palabras de alguien son claves para que nosotros entendamos su mensaje más importante. Pedro, ustedes saben, de un pescador de peces, Dios lo llamó a ser pescador de hombres. Ese apóstol que tuvo una transformación maravillosa en su vida, de ser el hombre impulsivo, de carácter que no lo dominaba, a ser un hombre templado en el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que es el apóstol Pedro. En el libro de los Hechos y en sus cartas vemos a un hombre templado en su carácter, un hombre que realmente no es él. Como dijo Jesús en sus últimas palabras a Pedro en Juan 21, Pedro, llegará el día donde yo sé que tú has intentado seguirme, pero en tus fuerzas. Pero llegará el día, Pedro, Jesús le dice en Juan 21, llegará el día, y esto va a ser una buena noticia para ti, Pedro. Pedro estaba como desanimado porque había traicionado a Jesús, lo había negado. Pero en esas últimas palabras que Jesús le da a Pedro, le dice, Pedro, llegará el día en que el deseo que tú tienes en tu corazón se va a cumplir. Tú me has querido seguir, pero en tus fuerzas ya has fallado. Pero llegará un momento en que tú ya no vas a ser el que dirija tu vida, sino que yo voy a dirigir tu vida. Y le pone esta ilustración y le dice a Pedro, tú cuando eras joven, tú te vestías y tú ibas a donde querías. En otras palabras, tú dirigías tu propia vida. Pero llegará el día, le dice Jesús a Pedro en Juan 21, en que yo voy a ser el que te va a dirigir. Ya no tú. Y ahora sí, el resultado va a ser bueno. Tan bueno va a ser, Pedro, que incluso tú vas a llegar a dar tu vida por mí. Eso es una buena noticia para Pedro. ¿Por qué razón? No porque él estaba deseoso de morir, sino porque él se había dado cuenta que en sus fuerzas él no había podido seguir a Cristo. Él había prometido, yo voy a ir contigo hasta la muerte, y fracasó. Pero Jesús le profetiza a Pedro y le dice, llegará el día en que tú ya no vas a ser tú, voy a ser yo viviendo a través de ti. Y dice la palabra, esto lo dijo Jesús, haciendo referencia a la muerte con que Pedro había de glorificar a Cristo. Maravilloso. Ok, este hombre, ya en sus días de anciano, finales, antes de ir al martirio, escribe esta carta, 2 de Pedro. Vamos a leer el versículo 1, el capítulo 1. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. De la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Gracias a Dios por su justicia. Por su justicia recibimos una fe que dice, la fe que tenemos es tan preciosa como la fe de Pedro. Ustedes, dice, han recibido una fe tan preciosa como la que hemos recibido nosotros. Es decir, una fe de tanto valor. No hay diferencia entre Pedro y nosotros en cuanto a la fe que hemos recibido. La misma fe que recibió el apóstol Pedro, la misma fe que recibió Jacobo, la misma fe que recibió Juan y todos los apóstoles y los discípulos y Pablo, es la misma fe que nosotros hemos recibido. No es la fe de hombres, es la fe de Cristo. Tan preciosa como esa fe que ellos recibieron y que los llevó a ser hombres
de un impacto tal para el reino. Dice Pedro, esta es la misma fe que ustedes tienen. Es la misma fe que ustedes han recibido. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Me llamó la atención, a propósito, paréntesis ahí, Pedro dice Jesucristo, nuestro Dios. Para rebatir, esta es una apología a aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Aquí el apóstol Pedro, el que caminó con Cristo, está diciendo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Versículo 2. Yo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Que Dios les dé cada vez más gracia y paz. ¿A medida que? Es importante notar ese a medida que. Ese a medida que significa, según yo trabajo en esto de aquí, a medida entonces de esa proporción, yo voy a recibir lo siguiente. Dios les dará cada vez más gracia y paz conforme. ¿Cuántos quieren recibir más gracia y paz? ¿Cuántos quieren experimentar más gracia y paz? Amén. Yo quiero experimentar mayor gracia y paz. ¿A medida que? ¿Qué tiene que pasar? Este mensaje no es para todos. Este mensaje es para algunos nomás. Para aquellos que escuchan hoy al Señor decir, hay una medida que. Es decir, hay una decisión que tomar. Y vamos a ver cuál es esa decisión. A medida que crecen, la gracia y la paz se multiplican según mi crecimiento. Según mi crecimiento. A medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Esto es maravilloso. Reina Valera dice, todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido dado. El gran error de muchos hoy es creer que les falta algo. Les falta algo de la provisión de Cristo. La provisión de Cristo fue completa. A esa provisión completa yo necesito crecer y yo necesito añadirle algo. Pero en cuanto a Dios y su provisión, el trabajo fue hecho. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, ya nos ha dado el Señor. Ninguno de aquí podría decir, soy escaso, o Dios no me ha dado lo que necesito. Cuando Él puso la fe de Cristo en nosotros, cuando Él nos declaró justos en Cristo, su obra completa fue depositada en nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Él nos ha dado todo lo que requerimos para llevar una vida poderosa, una vida de rectitud. ¿Qué es una vida de rectitud? En otras palabras, ponga ahí, una vida de rectitud es una vida de poder. Es una vida de poder. En otras palabras, todo lo que necesitamos para una vida poderosa, ya lo tenemos. Lo hemos recibido. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no experimentamos esa vida de poder? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Cuándo lo recibimos? ¿Cuándo fue que recibimos todo ese tesoro? ¿Cuándo fue que recibimos todo lo que necesitamos para esa vida de rectitud? ¿Cuándo? Cuando fuimos llamados. Cuando fuimos llamados por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Él nos llamó. Él nos llamó. Y cuando Él nos llamó, nos concedió todo lo que necesitamos para esa vida de poder. Cuando Él te llamó, Él te dio todo para esa vida de rectitud, esa vida de poder, la vida y la piedad, como dice la otra traducción. Amén. Y debido a su gloria, versículo 4 estamos, y debido a su gloria y excelencia, esto aquí usted tiene que resaltarlo, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Debido a su gloria y excelencia, es decir, a partir de quién es Él,
A partir de la naturaleza maravillosa, majestuosa de Dios. Dios es majestuoso, Dios es grande, Dios es poderoso. De esa gloria, de esa rectitud, de ese carácter tan santo, tan puro, tan lleno de amor, de gracia, a partir de esa realidad de quién es Dios, Él nos entregó preciosas y grandes promesas. Maravillosa, dice en América. Maravillosas promesas. Es importante que cuando nos topemos con una promesa de la palabra de Dios, sepamos que esa promesa no fue inspirada por un hombre. Esa promesa no salió de la ocurrencia de un escritor. Esa promesa sale del maravilloso y glorioso carácter de nuestro Dios. Porque Dios es poderoso, sus promesas son poderosas. Amén. Y su promesa es igual a Él. Su promesa tiene el mismo poder que tiene Dios. Porque es a partir de su gloria y excelencia que Él nos ha dado maravillosas promesas. La palabra de Dios es tan poderosa, la palabra es Dios mismo. Amén. Sí, Señor. Porque sale de su gloria, sale de su excelencia. Dice, a partir de su gloria y su excelencia, Él nos ha dado maravillosas y grandes promesas. Grandes y preciosas promesas. Continúa diciendo, ponle atención a las promesas. Entonces, las promesas no son cualquier cosa. Primera cosa que nos estamos dando cuenta es que las promesas no son cualquier cosa. Salieron del carácter de Dios. Cada promesa que tú encuentras en la palabra, cuando tú la estudias, cuando tú la meditas, cuando tú lees la palabra, cada promesa con la que tú te encuentras salió del carácter glorioso de Dios. Salió de la excelencia de quién es Dios. No tomes su palabra liviana, no tomes sus promesas livianas, porque cada promesa salió del carácter de Dios. Salió de su gloria y de su excelencia. Entonces dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza de Dios. A ver, aquí va la recapitulación de esto. Dios es glorioso. Dios es maravilloso, Dios es excelente. Ese Dios glorioso, maravilloso, excelente, nos dio promesas. Esas promesas contienen a todo Dios, porque la palabra es Dios. Ahora, por esas promesas, yo puedo participar de la misma realidad de Dios. De lo glorioso, de lo santo, de lo excelente, de lo maravilloso que es Dios. Porque dice, por medio de estas promesas, ustedes pueden participar de la naturaleza divina. Cuando tú tomas una palabra del Señor y tú te aferras a ella y tú la crees, aunque sea una palabra que salió de su boca, esa palabra te da el poder y la capacidad para participar de todo Dios, de toda su naturaleza, de todo su poder. Ese es el poder de las promesas de Dios. No sé si lo estamos viendo todos. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Cuántos se han dado cuenta al menos que hay corrupción en el mundo? Ahora, ¿cuántos de aquí están cansados de la corrupción de este mundo? Ahora, voy a definir mejor la corrupción. No estoy haciendo referencia solamente al robo de los que están en el poder por corrupción. ¿Cuántos en su lucha contra el pecado han llegado al punto de cansancio de esa corrupción del mundo? La corrupción que está en el entorno, en el medio, en el sistema, en la atmósfera espiritualmente hablando. ¿Cuántos están cansados de esa corrupción? De la corrupción de esta carne. ¿Cuántos están cansados de la corrupción de los pensamientos que muchas veces nos invaden?
de las emociones, de los sentimientos que muchas veces tenemos. ¿Cuántos están cansados? ¿Soy yo solamente el único cansado aquí? No, todos. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos están cansados de la corrupción? Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Estas promesas hacen posible que ustedes participen. Repito, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la misma naturaleza de Dios y escapen de la corrupción de este mundo. Gracias, Señor. ¿Te das cuenta el poder de sus promesas? Las promesas de Dios no son para ser consideradas livianamente. Coge una promesa del Señor, aférrate a ella, dedícate a ella, injértala. Coge la promesa de Dios, porque esa promesa te da el poder para participar de todo el poder de Dios, de toda la vida de Dios y escapar de la corrupción de este mundo. Amén. Gracias, Señor. Es maravilloso esto. Esto es esperanza para mí. Así es. Esto es esperanza para el alma cansada, para el alma agobiada, para el alma entristecida. Porque me dice que tan solo por sus promesas yo puedo participar de todo Dios y por sus promesas yo puedo escapar de la corrupción del mundo. Eso es una maravilla de noticia. Amén. Ahora, la pregunta que cabe hacerse aquí en este punto es ¿cómo respondo ante estas promesas? Ok, pastor, gracias por dejarnos saber, aleluya, gloria a Dios, por dejarnos saber que esas promesas que contienen a todo Dios nos hacen participar de la naturaleza de Dios, del poder de Dios y escapar de la corrupción del mundo. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Cómo respondo a eso? Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. A ver, vamos viendo algunas cosas. Hay que esforzarse por responder a las promesas de Dios. Hay una parte que yo juego aquí. Yo quiero decirles, amados hermanos, hermanas, la parte de Dios fue hecha. Hay una parte que me corresponde a mí. Y yo tengo que esforzarme al máximo por eso. Ahora, eso sí, tengo que conocer claramente hacia dónde debo apuntar los esfuerzos. Los esfuerzos tienen que ser bien canalizados, bien enfocados, pero tiene que ser toda la fuerza, todo el esfuerzo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, y aquí viene, complementando su fe. ¿Qué dijo el versículo 1? ¿Qué nos dijo el primer versículo de este capítulo? Hemos recibido una fe tan preciosa como la de los apóstoles. La fe de Cristo. Ahora, no es suficiente con que tengas la fe. No es suficiente con haber recibido la fe de Cristo. Si tú quieres crecer, si tú quieres participar de la naturaleza de Dios, no es suficiente con haber sido salvo. Salvo en el Espíritu. Gloria a Dios, pero no es suficiente con el nuevo nacimiento. Naciste de nuevo, pero no se participa en la naturaleza divina. No se hace efectiva su naturaleza divina, su poder en mí contra el pecado, su poder en mí contra los pensamientos de las tinieblas, su poder en mí para hacer las obras que Dios me llamó a hacer, su poder en mí para mi familia, su poder en mí para el matrimonio, su poder en mí para cada área de la vida. No se hace efectivo si yo no complemento la fe preciosa que recibí. ¿Con qué? Esforzándonos en complementar, en añadir nuestra fe con una abundante provisión de excelencia moral. Eso es tremendo. Para aquellos que creían que no teníamos que hacer nada.
Yo tengo que ser intencional y esforzarme por añadir a esa fe disciplinas. Disciplinas. Esa fe sin disciplinas tiene todo el potencial, pero no llega a crecer, no llega a madurar y perderá su vida, su destino dado por Dios. La palabra clave de esta noche es disciplinas. Tenemos que esforzarnos al máximo por complementar nuestra fe con excelencia moral, dice. La Reina Valera dice virtud. La excelencia moral, yo tengo que añadirle ¿qué? Conocimiento. Es decir, yo no me conformo, gracias Señor porque me salvaste, pero yo no me esfuerzo al máximo por seguir conociendo esa gracia que me salvó. ¿Cuál es la evidencia de una persona que está creciendo y que va a crecer y que yo puedo decir, hoy día, si yo la veo haciendo eso, yo puedo decir, esa persona llegará al llamado y al destino de Dios? Si esa persona está añadiendo conocimiento, está añadiendo disciplinas a la fe que ya recibió. Hay muchas personas que se conforman, ok, gracias Señor porque soy salvo y cantamos y saltamos y tantas cosas. Y mire, quiero ser bien claro, yo soy el primero que he estado en ese grupo. Que cantamos de su amor, cantamos de su gracia, qué bueno es Dios y la obra de Cristo y su justicia, gracias Señor. Pero no soy diligente en añadir a esa fe preciosa, esa fe gloriosa, esa salvación gloriosa. Yo no trabajo en las disciplinas. Yo no trabajo en añadir parámetros de disciplinas, conocimiento. Déjeme decirle, el creyente cada día quiere conocer más de esa gracia, porque esa gracia es insondable. Esa gracia no se termina de conocer. Creo que la eternidad tampoco alcanzará para terminar de conocer esa gracia. Yo no puedo decir nunca, ya sé, ya lo conozco, paraste tu crecimiento. Al conocimiento, ¿qué hay que complementar con el conocimiento? ¿O qué hay que añadir al conocimiento? Dominio propio, control propio. Uno tiene que ser disciplinado en añadir dominio propio. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya se te dio. Tienes el poder en Cristo para tú, no lo va a hacer otro, tú añadas a esa fe dominio propio. El control propio lo complementamos con perseverancia, paciencia. La perseverancia la complementamos con sumisión a Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Qué me está diciendo? ¿Disciplinas? ¿Qué me está diciendo? ¿Tengo que añadir conocimiento? ¿Tengo que añadir dominio propio? ¿Tengo que añadir paciencia? Es decir, hay momentos donde voy a querer desistir, pero si quiero crecer, me forzo a perseverar. Me forzo a continuar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Añadir perseverancia. A esa perseverancia, sumisión a Dios. Yo tengo que hacer disciplinas de sujeción a Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro aquello? Una forma práctica de someternos a Dios es cuando yo me someto a la autoridad. Pregúntese, ¿quiénes son autoridades en mi vida? En el caso de los hijos, cuando nos sometemos a los padres, estamos sometiéndonos a Dios. Estamos aprendiendo a someternos a Dios. Pero es necesario añadir sumisión a Dios. Cristianos, estoy hablando cristianos maduros o cristianos con un poco más de conocimiento. Si tú quieres crecer y si tú quieres experimentar el destino de Dios, tienes que ser disciplinado en esto.
Le hablo líderes, le hablo a adoradores, levitas, a ministros, evangelistas, aquellos que aspiran ministerios, aquellos que aspiran vivir la plenitud del llamado de Dios, aquellos que quieren ministrar a sus hijos, que quieren tener poder para sus familias, aquellos que quieren tener poder para las finanzas, poder para la salud. Aquí está la clave. Muchos dirán, pero Dios dice tantas cosas y eso que cantamos, tantas cosas bonitas, pero yo no siento nada de eso en mi vida. Es porque te ha faltado esto. No estamos viviendo muchas veces la plenitud de la vida poderosa porque no estamos añadiendo la disciplina necesaria. La sumisión a Dios la complementamos, ¿cómo dice? Con afecto fraternal. Yo tengo que disciplinarme en amar a los otros. Amén. Sí, Señor. No es un sentimiento. El hacer el bien a otros, el amar a otros, el bendecir a otros, no lo vas a hacer por sentimiento. Es una disciplina. Amén. El mostrar afecto a las personas no es algo que viene sentimiento, es algo que tú tienes que trabajar en añadirlo. Sí, Señor. Amén. El afecto fraternal con amor por todos. Esta es la directriz. Y va a concluir esta parte el apóstol Pedro, versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, cuanto más ustedes trabajen en esto, cuanto más crezcan en esto, más productivos, resalte eso por favor, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la clave para ser productivo en esta fe preciosa que he recibido, en esta fe maravillosa, en esta herencia gloriosa que he recibido, esta salvación de la cual estamos agradecidos? Salvación, escúcheme, que no le podemos añadir nada, que fue terminada. ¿Por qué? Porque todos los recursos Él ya nos los dio. En el Espíritu tenemos. Ahora, para que esa realidad sea efectiva en mi vida, yo necesito hacer estas disciplinas. Caso contrario, estas disciplinas, si no hay estas disciplinas, yo no seré ni productivo ni útil en esta vida a la cual fui llamado. Más productivos y útiles. ¿Cuántos quieren ser productivos y útiles en el llamado que recibieron de Dios? Amén. En la salvación que recibieron de Dios. Aquí está la clave. Esforzarnos al máximo en disciplinas. Disciplinas de excelencia moral, de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de sujeción a Dios, de afecto fraternal, de amor por todos. Ahora, versículo 9, aquí está lo que pasa, caso contrario. Caso contrario. Verso 9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, hay muchos que recibieron la fe preciosa. Tienen una vida sin poder, lamentablemente. Son salvos, si pusieron su fe en Cristo, porque la salvación del Espíritu, yo no le puedo añadir nada, ni tampoco me la puedo ganar. Es un regalo de Dios para el que cree, se arrepiente. Pero puede darse el caso que esa persona no llegue a desarrollarse por causa de no ser disciplinado en esto. Y es por eso que usted va a ver en las iglesias cristianos de años y no hay productividad. Décadas en el evangelio. Usted se pregunta, ¿qué pasó con esa persona? ¿Por qué no hay productividad? No hay utilidad. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque no se han desarrollado con estas disciplinas. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. La razón por la que no han podido aplicar esos principios, estas disciplinas, es porque no alcanzaron a ver que había mucho más. ¿Y sabes qué? No alcanzaron a ver, fueron ciegos en ver que Dios nos ha dado
todo lo que se necesita para una vida de poder. No alcanzaron a ver que Dios habló sus promesas y que nos dio sus promesas. No alcanzaron a ver que sus promesas contienen todo su poder, toda su naturaleza, que cada promesa en los salmos, que cada promesa en los profetas, que cada promesa en todo, de inicio a fin de su revelación, cada promesa lo contiene a Él. No alcanzaron a verlo. Y porque no alcanzaron a verlo, entonces no entendieron, no se dieron cuenta de que cada promesa los iba a llevar a ser parte de la naturaleza de Dios y los iba a llevar, cada promesa, a escapar de la corrupción del mundo. Porque cada promesa tiene ese poder para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Esto es tremendo. Yo he estado estos días clamando al Señor y digo, Señor, yo no estoy conforme, Señor. Y estaba así como en un divagar en mi mente. Digo, Padre, ¿dónde? Y ¡pac! El Señor. Ahí está. La respuesta de Dios es, Diego, necesitas disciplinas. Mayores disciplinas. Para entonces llegar a ser productivo y útil en la fe y en el conocimiento que recibiste de mí. En esta versión dice, porque si abundan en vosotros esas cualidades, no quedaréis inactivos. Inactivos, Y wow. sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se refiere. En cambio, a quienes le faltan, es un ciego que camina a tientas, olvidando que ha sido liberado de sus pecados de antaño. Wow, ¿qué pasó? ¿Olvidaron que fueron limpiados de sus pecados pasados? Es una persona que dijo, se conformó, no entendió que cada promesa de Dios contiene a Dios, que su palabra es poder. Y resulta que esa persona se olvidó de su salvación, que fue salvo de sus pecados pasados. Mire, esto está hablando a creyentes, a gente que fue limpia. Yo utilizo un término. Las iglesias hoy en día están formando creyentes vacunados contra una vida de poder. Porque se enseña un evangelio que de alguna manera no enseña el poder que hay en cada promesa de Dios. No se enseña que cada promesa de Dios contiene a Dios y no se enseña a los creyentes a vivir aferrados a las promesas de Dios. Entonces esos creyentes llevan una vida litúrgica, religiosa y nada de expectativa, nada de esperanza en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú les quieres presentar la vida de poder, entonces no la reciben. Fueron vacunados. Piensan que ya lo tienen. Y Dios nos guarde de eso a cada uno de nosotros. Dios no, ¿cómo se llama eso? Ese término que utilicé, vacunados, en la Biblia, eso se llama dureza de corazón. Conformismo. Se llama endurecimiento, corazón endurecido, corazón engrosado. Tiene la fe, pero la fe es como el músculo del corazón. Tiene todo el poder y el potencial. Pero ¿qué pasa? La grosura del corazón, la dureza del corazón es una grasa alrededor del músculo que no le permite operar ese músculo. Esa es la dureza del corazón. Verso 10, ¿cómo termina? Así que, amados hermanos, amados, esfuércense. Amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Es decir, existe la posibilidad, lo que está diciendo Pedro es esto, existe la posibilidad de que veamos a una persona que comenzó a caminar la vida cristiana. Aparentemente
iluminado. Pero si esa persona no muestra disciplinas en crecer en base a las promesas de Dios, probablemente esa persona no fue salva. Probablemente esa persona no fue elegida. Por eso dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ninguno de nosotros se puede dormir. Ninguno de nosotros puede empezar a tomar la palabra de Dios ligera y las promesas de Dios ligeramente. Porque cada promesa contiene su naturaleza, cada promesa de Dios, cada palabra de Dios contiene a Dios, contiene su poder. Y si yo trabajo en función de esas promesas, hemos aprendido que entonces yo voy a participar de la misma naturaleza de Dios y voy a escapar de la corrupción del mundo. Pero asimismo, si yo no crezco en esa gracia, si yo no crezco en ese conocimiento, si yo no tomo disciplinas y me conformo con una vida común, probablemente yo no fui salvo, solamente fui iluminado. Esta exhortación del Señor es clave. Esta exhortación del Señor es clave. ¿Para quiénes? Para todo creyente que anhela más de Dios. Y todo creyente que no está conforme con esta vida, con una vida normal y común, sino que dice, Señor, dice tu palabra que todo lo que necesitamos para una vida de poder, ya nos dice. Yo tengo que crecer en base a tus promesas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a tomar cada promesa y tenemos que hacer disciplinas de permanecer en las promesas. Yo aquí quiero dar un par de minutos en la gracia del Señor. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras indisciplinas. Cada uno de nosotros sabe. Mire, yo aquí no le estoy hablando. Quiero que me entienda el punto de esta enseñanza. El punto de esta enseñanza no es acerca de que tú tienes que pelear contra el pecado, que tú tienes que luchar contra el pecado. No me malentienda, por favor. La victoria sobre el pecado es un resultado de disciplinarme en las promesas de Dios, de disciplinarme en el amor de Dios. Yo no estoy hablando de luchar para mejorar tu vida, de luchar para mejorarte, automejora. Yo no estoy hablando de nada de eso, no me malentienda. Dios nos está hablando esta noche, tienes que disciplinarte en conocer las promesas de Dios, en atesorar las promesas de Dios, tienes que disciplinarte en permanecer en el amor de Dios, tienes que disciplinarte en dejar otras distracciones y empezar a ser canales de permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer en su gozo. ¿Qué Dios nos está diciendo? Necesitamos disciplinas, pero ¿disciplinas para qué? Para permanecer en Él, para permanecer en su carácter, para permanecer en su naturaleza, para permanecer de tal manera que entonces Dios nos dará la victoria. Empezaremos a evidenciar a Cristo en nosotros y empezaremos a ver la victoria sobre la corrupción del mundo. Disciplinas en atesorar a Jesús y sus promesas. Entonces, yo quiero darle un par de minutos para que usted reflexione y piense, el Espíritu Santo hablándole a usted, ¿en qué áreas yo he sido indisciplinado? Respecto a permanecer en su palabra, en su amor. ¿En qué áreas, en qué aspectos yo he sido indisciplinado? De tal manera que soy más propenso a las noticias del mundo, a lo que dice la gente y lo que cualquiera diga me afecta. Y no he hecho los canales, por causa de esas indisciplinas, no he hecho los canales para permanecer en el amor de Dios, para permanecer en las promesas de Dios. Tenemos que reflexionar, iglesia del Señor. Porque Dios quiere llevarnos al crecimiento.
Dios quiere que crezcamos. Como creyentes, Dios quiere llevarnos al crecimiento. Dios no nos quiere estancados. Es más, si usted pensó que eso era todo, se equivocó. No es todo. Hay muchísimo más por delante. Hay muchísimo más de Dios. Planes de Dios. El poder de Dios. Milagros de Dios. Jesús dijo, si ustedes creen en mí, que yo voy al Padre. En otras palabras, si ustedes creen que la obra que yo hice es completa, está terminada, mayores obras que las que yo he hecho, ustedes harán. Mayores obras. ¿Qué significa? Jesús tuvo 3 años de ministerio. Tú y yo tenemos más años en esta tierra. Vamos a hacer más obras que las que Cristo hizo en número. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Si necesitas cerrar tus ojos, ¿qué necesitas hacer para empezar a permanecer más en el Señor? Más en su amor, más en su palabra. ¿Qué necesitas para empezar a injertar las promesas de Dios y vivir en función de las promesas de Dios que contienen? Cada promesa es una cápsula que contiene todo el poder de Dios. ¿Qué disciplinas necesitamos tomar? Probablemente, en muchos casos sea, no has desarrollado deleite en la palabra. Cuando vas a la palabra, te duermes, te aburres, te cansas, no puedes ver a Dios. Entonces dice el Señor, esfuércense al máximo por disciplinarse en encontrar deleite en su palabra. Probablemente no tienes tiempo para la oración, es más, no sabes qué es un tiempo de oración. ¿Qué tiempo en comunión? ¿La oración es un estilo de vida o la oración es algo, es una costumbre ajena o de una vez a la semana? El ayuno. Mucho tiempo en las distracciones. Muchas cosas que te quitan tiempo o que tú prefieres antes que hacer canales de permanecer en su amor. En muchos casos es personas con las que te juntas que lo que hacen es influirte hacia la corrupción, cuyas palabras te desmoralizan. Hubo un hombre que nunca resolvió el temor del hombre, que vivía en base a la aprobación de los hombres, y ese hombre frustró su destino, llamado el rey Saúl. Él vivía por la aprobación de la gente. Él vivía por el temor del hombre desde que era joven y nunca resolvió eso y frustró su vida, frustró su destino, frustró su llamado. Habiendo recibido todo, recibió el reinado, lo tenía todo, pero fracasó por causa de no haber hecho las disciplinas de permanecer en la herencia que había recibido. Espíritu Santo, escuchamos tu voz, Señor. En muchos casos será la disciplina de irse a acostar más temprano. Te quedas hasta tarde haciendo cosas que no aprovechan o que no son importantes. Y entonces estás afectando tu descanso.
Estás afectando tus pensamientos. En muchos le han dado han hecho del trabajo un Dios. Y Dios te llama a recortar el tiempo que le dedicas al trabajo y poner al trabajo, no en un altar, poner al trabajo en el lugar donde debe estar y solamente Dios en el corazón. En muchos es la disciplina del afecto fraternal, todavía mantienen resentimientos, amarguras. Y Dios te llama a disciplinarte. Si tú no resuelves la amargura, la falta de perdón contra personas que te ofendieron, no vas a crecer, vas a estar en cárceles espirituales. ¿Qué disciplinas, qué pasos, qué canales tenemos que hacer? Porque ya lo hemos recibido todo. Y entonces necesitamos crecer en esa realidad. Ya la tenemos. Y ahora necesitamos añadir disciplinas. Espíritu Santo, tú le hablas a cada uno de diferentes formas. Cortar provisión a la carne. Programas de televisión, programas, cosas que ves en el internet. Disciplinas para permanecer en su amor, para permanecer en cada una de sus promesas. Y entonces, Dios hará lo que para ti es imposible hacer. Dios proveerá lo que tú por mucho tiempo buscaste. Dios te dará lo que por mucho tiempo tú anhelabas. Dios lo hará a su manera, en su tiempo. Pero cuando tú y yo nos disciplinemos, cuando tú y yo añadamos disciplinas a esta preciosa fe que hemos recibido, a esta preciosa realidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Los salmos son las disciplinas que hizo el salmista. Repito, los salmos son las disciplinas que hizo el salmista, son los canales que hizo David, Asaf, entre los demás salmistas. ¿Qué son los salmos? Son las disciplinas que ellos hicieron para permanecer en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Por eso fueron exitosos. Escaparon de la corrupción, participaron del poder de Dios por causa de que hicieron los canales, las disciplinas. Tú debes tener tus salmos. Cada uno de nosotros debe tener sus salmos. Es más, los 150 salmos que tenemos ahí no son los únicos. Hay salmos en tu corazón. ¿Cuáles son esos salmos? Las disciplinas que tú hagas para permanecer en el amor de Dios. Esos son los salmos. El salmo de hoy, que creo que no lo vamos a ver, obviamente. El salmo de hoy era el Salmo 31. ¿Qué es el Salmo 31? Es la disciplina de David en medio de aflicciones y tribulaciones de permanecer en su misericordia, de permanecer en su bondad, en su belleza. No voy a permanecer en el oprobio, en el ataque de los enemigos, porque David está siendo atacado, David está siendo burlado, menospreciado,
Como tú y yo muchas veces estamos rodeados de aflicciones, pero David dice en el Salmo 31, yo voy a ser un canal para permanecer en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Nosotros debemos escribir los testimonios del Señor, de manera que cuando vengan las adversidades nosotros estemos listos, nosotros estemos preparados, porque hemos hecho los canales para permanecer en Dios. La parábola que narró Jesús acerca de los 2 cimientos. ¿Cuál fue la clave para que el hombre sabio, su casa, haya permanecido cuando vino la tormenta, cuando vinieron los ríos, cuando vinieron las inundaciones, las lluvias? ¿Cuál fue la clave? Preparación anticipada. La preparación anticipada es la clave. La preparación anticipada son los canales que yo hago con anticipación antes de que lleguen los problemas. De manera que cuando llegan los problemas, mis canales están listos para responder. Mi vida está lista y en carácter para responder. ¿Por qué muchas veces vienen las tormentas y nos tumban? ¿Por qué vienen las lluvias y nos mojan? ¿Por qué vienen las inundaciones y nos arrasan todo? ¿Por qué? Porque no hicimos la preparación previa con las disciplinas de Dios. ¿Y Dios nos dejará de amar? No nos dejará de amar, pero fracasados. Lot, ahí está, Pedro, incluso mismo Pedro va a hablar de Lot más adelante en esta carta. Lot, ¿qué es Lot? Justo, amado, pero derrotado. Se afligía de ver la corrupción y la maldad, pero él no participó de las promesas para escapar de esa corrupción. Entonces, ministros del Señor, Dios nos está hablando, nos está diciendo disciplinas de permanecer en su amor, de permanecer en su palabra, de permanecer en su gozo. Y entonces somos vencedores. Amén. Solamente quiero hacerle el resumen, anótelo si quiere, de este Salmo 31. Es un maravilloso salmo, me apena que no lo podamos cubrir hoy, pero va a haber un tiempo para poder cubrirlo porque tampoco quiero correr. El versículo 1, mire lo que dice. En ti, oh Señor, me refugio. Hasá, la palabra refugio. En ti, Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Hemos dicho que los primeros versículos de cada salmo son la clave para entender todo el salmo, todo el pasaje de ese salmo. Este versículo 1 encierra la clave para entender este salmo. ¿Qué está diciendo David? Me están atacando. Estoy siendo perseguido. He sido incluso traicionado. Pero David dice, en ti hago la disciplina de permanecer y refugiarme y correr. La palabra refugio es huir en medio de una persecución. Esa es la palabra hasá. ¿Qué está diciendo? Señor, sea lo que sea, a ti corro, a ti corro, a ti corro, a ti corro, Señor. Amén. En ti me refugio, líbrame en tu justicia. ¿Qué es lo que está haciendo David? David dice que la justicia de Dios es suficiente para librarlo. Pero la pregunta que podríamos hacernos nosotros, la justicia de Dios, pero la justicia de Dios castiga a los pecadores, porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Entonces, esa justicia que castiga a los pecadores, obviamente, esa aplica a los que están sin Cristo. Pero dice David que él conoce una justicia que es capaz de librarlo. ¿Cuál es esa justicia? La justicia que se nos entregó por causa de la obra de Cristo. Que fuimos declarados justos por la fe. Y Él nos dio su justicia. Entonces David dice, yo conozco mis iniquidades, yo conozco mis transgresiones, pero en tu justicia, por tu justicia que me has dado a mí, tú me vas a librar, Señor. ¿Qué es lo que está haciendo David? Canales, disciplinas de permanecer y conocer esa justicia. ¿Cuánto tiempo has pasado conociendo esa justicia?
¿Cuánto tiempo has pasado conociendo la justificación? Es insondable. No la vamos a terminar de conocer nunca. Pero cada día justicia debe ser nuestro deleite. Justicia debe ser nuestra disciplina. Levantarnos pensando en justicia. Gracias, Señor, porque tú me hiciste justo por Cristo Jesús. Acostarnos pensando en su justicia, en su amor. Y eso es lo que dice aquí: Señor, en ti me refugio y tú me librarás en tu justicia. Versículo 2. Yo estoy impresionado por las figuras que utiliza el salmista. Mire, inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte. Roca fuerte, eso es una figura de Dios. Roca fuerte, ¿qué es roca fuerte? Es una roca, es un peñasco, pero que está de tal manera que puedo yo refugiarme dentro. Me puede proteger, me puedo esconder. ¿Qué dice David? Señor, tú eres para mí una roca de refugio, una roca fuerte. Surmaos. Otra figura que utiliza, fortaleza para salvarme. La repetición, pongan atención a la repetición de términos que para nosotros parecen similares. Yo quiero que alguien me responda qué es lo que está haciendo David al repetir varias veces términos similares. No son las mismas palabras en el hebreo. En español se parecen un poco más las palabras, pero en el hebreo son palabras diferentes. Pero ¿por qué repite sinónimos? Aleluya. Fortaleza, Metsudá, para salvarme. Metsudá, castillo, fortaleza. Verso 3, porque tú eres mi roca. Roca es la palabra Sela, que significa peñón, un lugar elevado. Esa es una roca alta. Sela. Y mi fortaleza, vuelve a repetir, Matsud, castillo. Dese cuenta, ¿cuántas figuras? Menos aquí 3 figuras. Surmaos, Matsud, fortaleza, Sela, roca, roca elevada. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está afirmando, está recordando, está confirmando, está permaneciendo. Enfatizando a sí mismo, eso es mi Dios. Probablemente este salmo, como muchos de los salmos, no fueron escritos en un momento de sus vidas que nació de un rato al otro. Los salmos son resultados de las permanencias en el tiempo, las disciplinas de permanecer en el tiempo de estos hombres. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Permanezco. Lunes es una disciplina de permanecer y cortar lo que no me permite permanecer. Martes, ¿de qué se trata? Hacer disciplinas de permanecer en su amor y cortar toda cosa que no me permite permanecer. Miércoles, jueves, viernes, junio, ¿de qué se trata? De eso. Hoy estamos empezando junio. ¿De qué se trata junio? De permanencia. Julio, ¿de qué será? Permanencia, disciplinas. Agosto, disciplinas. Y todo este año, disciplinas. Sáltese por favor al versículo 8. Otra figura. No me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Otra figura. ¿Qué es esto? Un espacio abierto. En medio de la opresión, en medio de la presión, David reconoce, tú eres mi espacio abierto, Señor. Tú eres mi lugar espacioso. Merhab. Y muchas figuras que utiliza en ese salmo. Luego en el versículo 20 otra vez dice refugio, pero ya no es la misma palabra refugio anterior, esa es la palabra suká, que significa tabernáculo, tienda. Mire lo que dice en este contexto, el versículo 20. De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. Su presencia, su templo.
Dios los esconde en su templo. Wow, maravilloso. Que en un refugio, Sucá, los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. En otras palabras, en tu carpa, en tu tabernáculo, en tu presencia me esconderás. Eso es permanencia, permanencia. Asimismo, aparte de las figuras, vemos lo que es Dios para David como provisión. Quiero que vea, por favor, versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Varias veces, si mal no estoy, 3 veces se repite la palabra misericordia, Gesed en hebreo. Amor inagotable. David hace disciplinas de permanecer en el amor inagotable del Señor. Tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. Misericordia. Versículo 19, por favor. Mire lo que dice. ¡Cuán grande es tu bondad! Esta palabra bondad es la palabra tub, que significa la belleza de Dios, la alegría de Dios, el bienestar de Dios. ¡Cuán grande es la belleza de Dios! Y David sabe que esa belleza está para él, que ese bienestar, que esa alegría está para él. Glorioso, maravilloso. Quiero seguir encontrando rápidamente. Versículo 9. Léalo por favor. Dice, ten piedad. Ten piedad. Hanán. Es la palabra para favorecer. El amor que favorece. La compasión que favorece. Doblarse en favor a un inferior. Conceder. ¡Qué maravilla! ¿Sabía usted que el Salmo 51:1, el Salmo de arrepentimiento de David después de su adulterio, solamente en el versículo 1 contiene 3 dimensiones del amor de Dios que las hemos visto, o bueno, que las hemos mencionado de este Salmo? Hanan, que es amor que favorece, amor que se dobla para servir a uno inferior. Solo en el versículo 1 del Salmo 51. Gesed, amor inagotable. Y Rakham, amor tierno y seguro. 3 dimensiones del amor de Dios en el versículo 1 del Salmo 51. David y los salmistas nos enseñan, tenemos que hacer disciplinas de permanecer en las dimensiones del amor de Dios. Ahora quiero terminar con esto, el último versículo nomás. Versículo 24 dice, ¿cómo termina, por favor? ¿Quién lo puede leer? Esforzaos. La disciplina requiere esfuerzo. Creo que no hay mejor manera de terminar este estudio que la palabra misma confirmándonos. Versículo 24. Esforzaos. Esfuércense. ¿Por qué? ¿Por ganarte la salvación? No. Esfuérzate, ¿por qué? Por hacer las disciplinas de permanecer en lo que ya Cristo nos dio en abundancia. Esfuércense y entonces aliéntese vuestro corazón. Todos ustedes que esperan. Esperar es paciencia. El crecimiento no viene de la noche a la mañana. El crecimiento en el Señor requiere paciencia. Permanencia. Muchos aquí quizás se ven desanimados, desalentados porque no han visto cambios en sus vidas. Hoy el Señor te dice, espera en el Señor. Disciplínate. La espera de Dios no es pasiva, la espera de Dios es activa. La espera de Dios es activa porque nosotros tenemos que disciplinarnos en anclar nuestros pensamientos, en anclar nuestros valores, en anclar nuestros deleites en Jesús, en sus palabras, en su amor, en su gozo. Y entonces el crecimiento vendrá, dice Jesús, ustedes van a dar fruto y luego van a empezar a dar más fruto
y luego mucho fruto. Juan 15. Las 4 permanencias. Jesús quiere que llevemos fruto, mucho fruto. Solamente por las disciplinas de permanecer. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios por el poder para crecer en esto. Señor Dios, como el primero en esta sala, clamo a ti, Señor, por esa gracia. Y juntamente con mis hermanos clamamos por ese entendimiento y esos ojos abiertos para ver que ya hemos recibido todo lo que se necesita para una vida de poder. Pero que necesitamos ahora añadir a esa fe excelencia moral, virtud, disciplinas, dominio propio, perseverancia, sujeción a Dios, afecto fraternal, amor por los demás. Hoy, Padre Celestial, tenemos que crecer en esas disciplinas. Lo reconocemos, nos ponemos de acuerdo contigo. Muchos de nosotros probablemente hemos estado obstaculizando, deteniendo el crecimiento por causa de que no hemos hecho las disciplinas. No hemos cortado la provisión para la carne, no hemos cortado con las influencias y hemos permitido, Señor, una vida indisciplinada en lo que tú quieres hacer, en lo que tú ya nos diste en Cristo y que ahora por tu gracia nosotros tenemos el poder para crecer en ellos, Señor. Señor, como necesitados, hoy nos ponemos de acuerdo contigo. Y nos arrepentimos de nuestra indisciplina. Señor, a todos tú nos estás hablando y vas a seguirnos hablando de disciplinas. Gracias, Señor, porque no tenemos que ganarnos tu amor. Tu amor nos pertenece solamente por gracia. Es un regalo tuyo. Pero, Padre, Señor, tenemos que crecer en ello. No podemos dormirnos, Padre Celestial, porque hay mucho por delante, porque vamos a tener una vida productiva y útil para el reino, para tu gloria, para tu alabanza. Hoy nos disponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas. No podemos añadir nada más a tu amor. A tu amor no le podemos añadir nada. A la compasión que nos tuviste no podemos añadirle nada. Pero ciertamente a las disciplinas podemos añadir más disciplinas hoy. Hoy en el nombre de Cristo, Padre, queremos disciplinarnos en tu amor, en permanecer en tu palabra, en permanecer en tu gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias por esta carta inspirada por tu Espíritu Santo. Para nuestro crecimiento, para nuestra productividad, para nuestra utilidad. Hoy vamos a participar de Cristo. De Cristo como el hombre disciplinado. ¿Sabías tú que en Cristo no había indisciplinas? ¿Sabías tú que en Cristo no había distracciones? Gracias. ¿Sabías que Cristo es el hombre disciplinado por excelencia? Y tú y yo necesitamos hoy tomar de esa fuente de poder, de esa fuente de gracia. ¿Sabías que Jesús había hecho el canal y la disciplina para permanecer en su Padre, deleitado en su Padre, deleitado en su amor? Por eso cuando vino la tentación huyó de él. Por eso cuando venían las acusaciones se caían por su propio peso. Porque era un hombre disciplinado. Y nosotros como hombres y mujeres necesitamos tomar de ese poder hoy. Para permanecer en él. No es de nosotros, tómalo de Dios. Tú no vas a crear la disciplina. Tú tomas el poder de esa abundancia que Él nos ha dado. Toma la disciplina y disciplínate. Amén. Úsala. Ejecútala. Crece en el Señor. Padre, gracias por el cuerpo y la sangre de Jesús. Nuestra vida y nuestro poder para vivir una vida que hace canales,
que hace disciplinas. Como dice el apóstol Pedro, Señor Dios, disciplinas de virtud. Disciplinas de conocimiento. Disciplinas de dominio propio. Disciplinas de paciencia. Disciplinas de sumisión a Dios. Disciplinas de afecto fraternal. Y disciplinas de amor por todos. Amén. Gracias, Padre. Padre, aún el amor en la familia debe ser una disciplina. Sí, Señor. No amamos a nuestros familiares porque los sentimos hacer, amamos por disciplina, porque el Señor nos ha dado el poder para disciplinarnos. Así es, Señor. Amamos a nuestros cónyuges porque el Señor nos da el poder y lo usamos el poder para efectivamente amar. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Hoy como un cuerpo, sin acusación, sin condenación, Señor. Pero tú nos amas, Padre. Amén. Gracias. Y tú no nos quieres ver enanos espirituales. Gracias, Padre. Gracias. Tú quieres ver, Señor, un edificio, las piedras vivas y ese edificio que crece en ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al participar de este pan comemos la disciplina, el carácter, el dominio propio, la excelencia de Cristo para caminar en esa vida. Ahora, Señor, hazlo por tu Espíritu. Amén. Gracias. Y desde hoy, Señor, podamos empezar con disciplinas prácticas Sí, Señor. de permanencia en tu amor. Gracias. En Cristo Jesús. Participemos del pan que es su vida de poder para vivir como Cristo, el hombre disciplinado, vivió. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre. Porque nos dices todo lo que se requiere para una vida de poder. Gracias porque nos has dado todo lo que se requiere para una vida de rectitud. Gracias, 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 Señor. Gracias. No nos hace falta nada en nuestro espíritu. Ya lo tenemos todo, Señor. Y Padre, y nos has dado tus preciosas y maravillosas promesas. Amén. Esas promesas nos pertenecen porque por tu sangre fuimos traídos al pacto, Señor. Gracias. Gracias, Padre. El pacto sellado con tu sangre. Amén. ¿Por qué puedes estar seguro que esas promesas son para ti y te pertenecen? Porque ahí en tu mano tienes la señal de su sangre. Amén. Gracias, Señor. Su sangre nos dio acceso al pacto Amén. Gracias. y por ende a todas las promesas de Dios. Particípalas, disfrútalas, saboréalas cada día, cómelas. Cada promesa contiene a Dios y por esas promesas tú serás participante de la naturaleza divina y toda corrupción del mundo a ti no llegará. Amén. Amén. En Cristo Jesús lo declaro, por la sangre del pacto eterno. Amén. En Cristo Jesús participemos de la copa de su sangre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre. Aquí está, Señor, este pueblo, esta congregación, lista para ser los canales en tu gracia y en tu poder. Gracias, bendito. Ahora, Padre, el crecimiento lo das tú. Nosotros nos disponemos Gracias, Señor. para tu gloria. Amén. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.